casi a las 9 en punto en la República Argentina y cuando también estamos esperando en instantes la presencia de nuestro columnista en materia de política económica, el licenciado Marcelo Altamirano. Vamos a dar paso a la diputada Natalia Saceta, que nos visita en este momento en el streaming de Ancasti. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida, buen día. Buen día, un gusto estar acá con vos, Mario. Muy agradecida, un saludo para toda la audiencia también. Bueno, estamos un poco analizando el contexto de la semana, de los entretelones, de lo que ha sucedido ayer y antes de ayer en la Cámara de Diputados, en senadores, un revés importante para Milei a nivel de algunos proyectos que habían sido vetados, pero en la Cámara de Diputados local hay un entretelón que ha mantenido un cierto nivel de curiosidad, ¿no? Porque más allá de la discusión en el tono institucional político, hubo una cuestión que se planteó entre la diputada Estela Nieva y la diputada Natalia Saceta, a raíz de remover un poquito el pedido de desafuero de Saceta. ¿Cómo se analiza esta situación? Que entiendo va más allá del tema político, porque lo que quizás mucha gente no conoce es que tanto Estela Nieva como Natalia Saceta son desde hace mucho tiempo compañeras de un mismo equipo de fútbol, por ejemplo. A ver, ¿qué pasó? Así es, sí somos compañeras de las Buscapinas, que son las abogadas que juegan al fútbol. Hemos viajado juntas, sí, somos grandes compañeras. Por eso un poco me sorprendió, obviamente, que uno en el recinto somos actores políticos y más lo que uno dice o refleja de lo que piensa, porque nosotros representamos las voces de los catamarqueños que nos han votado. Uno mientras no sean ataques personales, por supuesto, hay muchos ataques, que se dan muchos ataques personales que uno en ese sentido, hace un menollo y decide si seguir tener una relación o no, pero cuando nosotros debatimos los temas, pueden ser temas fuertes, pueden ser debates ofuscados, pero salimos de ahí, nos saludamos, charlamos, o sea, no, tenemos un compañerismo, pero más allá de eso me preocupó lo que pasó en la Cámara, porque no lo veo simplemente como un simple dicho a algo que hice referencia de la gestión de Raúl Jalil. No fue un ataque, fue un visibilizar la gestión. Esto está pasando con la salud, que lo vemos todos los catamarqueños. Y manifestar en el debate, en el recinto, que justamente estamos para eso, para levantar la voz, y en un recinto donde es democrático y plural, decir algo en contra de la gestión de Raúl Jalil, en contra del gobierno, y intentar amedrentarme con una amenaza, que lo tomé directamente como una amenaza. El pedido estuvo ahí mucho tiempo. Hoy no está, de hecho, en debate, hoy no se puede tratar porque no está en los asuntos a tratar. Que haya sacado en eso, escuché que hablaste de Raúl, y ahora como hablaste de Raúl, que conste en versión taquigráfica, porque la misma diputada lo hace constar la amenaza en la versión taquigráfica, que este lunes todos los diputados tratemos el pedido de desafuero. Entonces, es como una señal directa de: hablaste de esto, que no tenés que hablar, ahora nosotros tomamos esta medida en contra tuya. Y como decía, no solamente me preocupa a nivel oposición, ¿no? ¿En qué situación estábamos los opositores de Catamarca en este contexto donde no solamente el gobierno tiene la suma del poder ejecutivo, del poder legislativo, que es prácticamente una escribanía, sino que también tiene militantes en la justicia? Entonces, ¿dónde como opositores nos paramos, ¿no? Esa preocupación, y más preocupación aún sobre el catamarqueño de a pie, que si dice algo sobre la gestión de Raúl, mirá, las represalias que puede tener un vecino de a pie que puede decir algo de Raúl Jalil, o sea, cómo actúan, ¿no? En este típico del populismo que llevó a la Venezuela, a la Rusia de Putin, a eliminar opositores con el dicho
es disciplina política y termina eliminando la democracia de los pueblos. Entonces nos tiene que preocupar, nos tiene que hacer un llamado, no solamente a la oposición, sino al oficialismo, de que por ahí tener la suma del poder público también te hace enceguecer, ¿no? De poder levantar la voz y de manera despótica y autoritaria decir algo así sin que te importe lo que la gente pueda ver, lo que estás expresando. Me preocupa un montón. No es común, al menos si uno hace un seguimiento del rol parlamentario, de que la diputada Estela Niva hable demasiado, ¿no?, en las sesiones. Fue personal entonces, fue una cuestión personal, más allá de todos estos argumentos, Natalia, que tienen que ver con el rol de la oposición, el rol del oficialismo, en una cuestión que ¿usted la sospechaba, la esperaba de Estela Niva, digamos, esta cuestión directa, esta moción directa de pedido de desafuero? La verdad que no. ¿La voy a venir, digo? No, como te digo, somos compañeras, pero más allá de compañeras o no, yo entiendo que acá hay una cuestión política. No esperé esa amenaza directa de ella, ¿no? Sí se puede decir que quizá hubo algo personal, ¿no? Porque fue directo, podría haber tenido... ser más persuasiva y directamente en la semana llamar a asuntos constitucionales e intentar de alguna manera tratarlo. Podría haber sido así, no, fue el amedrentamiento directo hacia mi persona. Y a ver, cuando se usa el poder para amedrentar en lugar de persuadir, cuando es una herramienta, se pone en riesgo la democracia, porque lo que buscan es acallar mi voz, es decir, no hables más. Y si, así como te pasa a vos, cualquier persona que hable, le va a pasar lo mismo. Tené cuidado y obviamente es un contexto difícil para la oposición. Repito, hoy tienen la suma del poder en todos los ámbitos, entonces eso me debería también preocupar al catamarqueño. Pasa en muchas provincias como Chaco, Formosa, como Santiago, que al tener la suma del poder público ya los opositores no pueden hablar, porque es peligroso, y no solamente se vuelve peligroso en un nivel de justicia, ¿no?, de acceso a la justicia, sino que también existen inseguridades de tratar de callar la voz de otras maneras mucho más violentas. Entonces, creo que estas elecciones sí son una herramienta para poner un freno a eso, a la suma del poder político, la suma del poder público, la suma del poder legislativo, decir, pará, necesitamos una oposición que pueda hacer frente a esto, si estamos de acuerdo o no, que haga frente a determinadas medidas y que no pase esto, que no pueda haber opositores que levanten la voz sin ser amenazados, sin ser amedrentados. Bueno, para cerrar con este tema, ¿no? Ya te voy a preguntar. Se le siente muy sensibilizada, Natalia. Sí, la verdad que usted ha venido en otras ocasiones aquí al programa y hoy particularmente se le nota muy afectada por esta circunstancia y al mismo tiempo, nos mueve a pensar también cómo es la relación entre las mujeres, porque vivimos hablando a veces de esta contradicción que existe en estas cuestiones ligadas a los géneros, ¿no? Y eventualmente siempre el género masculino queda desdibujado detrás de estos temas de la violencia y sobre todo cuando son explícitas y de esta manera, y más aún cuando se da en un recinto parlamentario, y eventualmente el hecho de que sea entre mujeres todavía llama muchísimo más la atención, porque digo, son a veces elementos que han servido para hacer planteos ligados a leyes, a normativas, que nos rigen como en la convivencia social y demás. Por eso es tan llamativo, ¿no?, que ocurra en estas circunstancias, ¿no? En ese sentido no me llamó tanto la atención, generalizando un poco el tema del género, porque me pasó cuando esto ocurrió, que en el tema de la sororidad, ¿no?, la famosa sororidad es, yo como mujer entiendo que si para mí fue difícil por los obstáculos mismos de ser mujer que existen, para vos también es difícil. Entonces yo, lejos de ser un palo más en la rueda para vos, te voy a acompañar y voy a tratar de no ser un obstáculo. Y me pasa en el crecimiento de mi propio equipo, cuando tengo mujeres, yo sé lo difícil que fue para mí. Y no quiero ser un palo en la rueda. O sea, muchas veces las mujeres terminamos siendo eso. Posturas machistas en las propias mujeres, que nosotras combatimos, ¿no? Sí, sí. Y me pasó que mujeres que levantaban la bandera del género, ser las primeras que buscaban
atacarme. Entonces, ahí es donde dije, simplemente es una bandera para hacia afuera, porque hacia adentro no existe sororidad, no existe el yo sé por qué es esto, o sea, en off, ay, sí es porque sos mujer, pero delante de todo, mátenla. Bueno, de hecho hay eso. muchos casos de mujeres que por diferencias políticas, algunas fueron atendidas en sus reclamos y otras ni siquiera se ha tenido en cuenta, digo, eso de la empatía, ¿no? Y más allá de los colores políticos, de las diferencias, que siempre sea igual. Para cerrar esto, Natalia, ese es el rol legislativo, pero ustedes forman parte de ese equipo que se llama las Buscapinas, están las abogadas. ¿Y qué va a pasar ahí adentro? ¿Se guarda la cuestión legislativa por un lado? Y aparte son dos buenas jugadoras, Mariana. Claro. Bueno, pero son esferas diferentes. A ver, son esferas diferentes. Sí, ¿No? Uno tiene que saber diferenciar, obvio. Como digo, lo que pasa en el recinto queda en el recinto, y cuando no se trata de ataques personales, hubo ataques fuertes en el momento de atacar hasta la sexualidad de un legislador. Personas que claro, tienen la pulserita de la diversidad, atacan la sexualidad de otro legislador. O sea, es la hipocresía esa de la que uno la vive, ¿no? Cuando son ataques así personales... Ese es el nivel del debate parlamentario también, sí, digo. sí, ¿no? lamentablemente sí. Lamentablemente, y ojalá mejore en estas elecciones. Pero sí, como decía, bueno, el grupo de las Buscapinas está consolidado hace tiempo, la verdad que es hermoso el grupo de abogadas. Paso, aprovecho y les mando un saludo. Y bueno, y seguir forjando el compañerismo. Obviamente que lo que pasa en un recinto tiene que quedar ahí, y sí llamar a su rol como legisladora que representa al oficialismo. Ahí sí es donde creo que deberíamos llamar la atención, más allá de compañerismo, ¿no? Dentro de un equipo de fútbol. Creo que el meollo de la cuestión es lo que ella está representando, ¿no? Y el oficialismo hoy está diciendo, yo tengo la suma del poder público y la voy a usar como yo quiera. Y si ese yo quiera es amedrentar y coartar al opositor, lo voy a hacer. Bien, Natalia, el PRO ha acordado con La Libertad Avanza, ya de hecho la lista está conformada. Diego Figueroa, presidente del PRO, es candidato. ¿Y cómo toman cuando ya no se ha lanzado todavía oficialmente la campaña, que es la 27, todo esto que es un revés importante, ¿no?, para el gobierno de Milei, estos vetos que cuentan con esta reacción de diputados y senadores que le han dado de baja, entre comillas, a algunas cuestiones que Milei no puede, según el presupuesto, llegar a aprobar, ley de financiamiento universitario, lo del Garrahan? ¿Cómo se toma esto en el marco del sentimiento popular por los extremos, por el oficialismo, por La Libertad Avanza, el oficialismo de Catamarca o La Libertad Avanza aquí, según cómo se trate a nivel nacional o provincial, esto que también juega, ¿no?, en la mente de los futuros electores de octubre? Y la verdad que nos preocupa, obviamente. Nosotros estamos acompañando a un gobierno que consideramos que no solamente viene haciendo las cosas por las que los argentinos lo votamos, sino que necesita un tiempo más para poder ejecutar reformas estructurales en el Estado por las que llegó y por las que todos lo votamos. Estas cosas que están pasando en el Senado lamentablemente atacan a esa estabilidad económica. Lo hacía referencia un diputado nacional, de Francisco Monti, de que lo que intentamos cuidar es la estructuración del Estado, es la estabilidad económica. Y si nosotros decimos, bueno, obviamente que queremos aumento para los jubilados, todos queremos vivir bien, y más toda esa gente que trabajó toda su vida y que tiene una jubilación ahora. ¿De dónde sale la plata? Porque si nosotros le aumentamos un 7%, ¿de dónde lo sacamos? Porque tenemos que generar inflación, y si generamos inflación no le va a alcanzar a nadie. O sea, tenemos que cuidar la inflación, y para cuidar la inflación tenemos que cuidar la emisión de moneda y cuidar el presupuesto. Y el presupuesto es, bueno, quiero comprar una casa, ¿de dónde saco la plata? De algún lado la tengo que sacar, nadie me la va a regalar. Entonces, esa conciencia que no la tuvo cuando gobernó el peronismo ni el kirchnerismo, nosotros la estamos teniendo, y obviamente que recibimos estos embates de... Ahora el Garrahan, a ver, tenemos a la senadora nacional Lucía Corpazzi
interpelando a un ministro de Salud. ¿Cuántas veces interpelamos nosotros al ministro de Salud por los despidos, por los recortes de sueldo, por 6 meses marchando? Interpelamos por la falta de las planillas volantes, que nos cuenten por qué está el hospital de esta manera, por qué no hay insumos. Jamás tuvimos respuesta. Hoy tenemos a un ex ministro de Salud imputado, casi imputado en la causa, investigado, y no tenemos, y jamás pudimos tener una respuesta de un ministro. Y ahora esa hipocresía de la que hacía referencia en la Cámara es: no, la salud acá en Catamarca está malísima, pero yo voy a levantar el dedo para juzgar la salud del Garrahan. Cuando acá tenés, el estado de la salud es deplorable. Entonces, ahí es donde está la hipocresía. Para unas cosas sí, cuando gobierno yo sí, cuando gobierna otro no. Y son los palos en la rueda que digo que viene poniendo el kirchnerismo. Y estos son palos en la rueda. Porque si la Argentina eligió un modelo de país para sacar el barco, a ver, tenemos un milagro inflacionario, que realmente veníamos con 200% de inflación, y hoy tener una cifra es casi milagroso. ¿Cómo veníamos? Apuntábamos a ser Venezuela y pudimos enderezar el barco hacia una Argentina próspera. Por supuesto que requiere esfuerzo, por supuesto que hay gente que la está pasando mal, pero creo que hay que tener paciencia, que obviamente después de ajustarse vienen tiempos mejores, y seguramente si nosotros todos ponemos un aporte de todos, seguramente vamos a estar mejor. Pero estas cosas sí nos complican porque al no tener consensos es como nos miran los de afuera. No hay consenso. Javier Milei no tiene consenso. Bueno, nosotros necesitamos darle una estabilidad al presidente para decir: tener los consensos para realizar estas reformas que la Argentina te pidió, que los votantes te pidieron. Llevarlas en tiempo y forma, pero esto sí se complica. Muy bien, Natalia Saceta, distinta, como dijo Mariana, a otras oportunidades, manteniendo la diplomacia, pero sensibilizada por los efectos que se han generado a nivel parlamentario esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Mariana, Mario, muchas gracias a ustedes, y saludo para toda la audiencia. Que tenga buen día, gracias. Nos vamos a la pausa en instantes. Marcelo Altamirano, el licenciado Marcelo Altamirano, en su tradicional columna económica. Hablamos de circuito de la economía, un poco para entender acerca de qué se trata y cómo funcionamos nosotros los argentinos, la micro, la macro, en instantes. Con Marcelo Altamirano, pausa y ya volvemos.